Saludos y bienvenidos a la asignatura Masa y Performance. Soy el ingeniero mecánico y técnico de mantenimiento de aviones Luis Bernardo Jiménez y voy a ser su instructor y facilitador durante esta asignatura. Hoy iniciaremos con el tema 1, principio básico de la seguridad de vuelo. Para ello, en primer lugar, definiremos lo que es masa. En términos de la física, la masa es una magnitud con la cual podemos medir la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y como tal, su unidad viene definida, su unidad de medición viene definida según el sistema internacional, por el kilogramo. En el caso del sistema inglés, por la libra. De forma general, la masa es entonces, a fines de esta materia, de esta asignatura, se va a referir al peso estructural y la carga útil en cualquier condición o en cualquier momento de la aeronave. Y en este caso, ese peso viene definido por la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo. En este caso, ustedes en una asignatura anterior a esta, que se llama masa y centrado, ya definieron y vieron los diferentes conceptos de peso que a fines de peso y balance se ven en una aeronave. Entonces, si hablamos que masa es peso, tenemos que, entre los diferentes conceptos de peso que ustedes vieron con anterioridad, principalmente peso vacío o peso de operación en seco, el cual es el peso de la aeronave, tal cual como viene de fábrica, sin ningún elemento de líquido y con los componentes originales del avión. Tenemos también el peso básico sin combustible, y el peso básico de operación, que es ese mismo peso con la tripulación y con todos los elementos disponibles para iniciar el vuelo, sumándole el combustible. También deben manejar los conceptos de peso máximo estructural, que es el peso para el cual fue diseñado y capaz de soportar la aeronave bajo cualquier condición en la estructura de la aeronave. Y el peso máximo de despegue y el peso máximo de aterrizaje, que bajo ninguna circunstancia debe superar el peso máximo estructural de la aeronave. Igualmente son conceptos importantes que ustedes deben manejar: la carga útil y el peso neto. Cuando hablamos de carga útil, es el fin de toda aeronave, y es la carga que puede transportar una aeronave y que genera ganancias al operador o al dueño de la aeronave. Tenemos entonces que si podemos ver la imagen, tenemos allí una aeronave que está sobre unas balanzas portátiles para ser pesada, y tenemos una imagen donde podemos ver el peso de la aeronave concentrado en un punto denominado centro de gravedad del avión, y la fuerza de sustentación que se localiza en otro punto que viene en relación a la cuerda aerodinámica media, que se conoce como centro de sustentación. Estas dos fuerzas, tanto la de sustentación como el peso, generan un momento que es el que indica si la aeronave está equilibrada o no, y si el centro de gravedad está en condición de equilibrio en cualquier momento de la aeronave. Y esa es la finalidad cuando hacemos una inspección de peso y balance en un avión. Ahora bien, decimos que una aeronave incorrectamente cargada se ve reducida notablemente la eficiencia del mismo, y esto genera unas condiciones de mala ejecución y de maniobrabilidad que pudieran originar o causar un accidente. Entonces es responsabilidad
de tanto del personal de mantenimiento que carga la aeronave y también de los despachadores de vuelo, verificar que la aeronave esté correctamente cargada, que el peso que se le agrega a esa aeronave, la carga que se le agrega a esa aeronave, ya sea en cantidad de pasajeros o de carga útil que se le está montando, no genere una condición de sobrecarga, no genere una condición de desequilibrio y no genere una condición de inestabilidad en las condiciones de vuelo. Ahora bien, cuando nos referimos a performance, nos referimos a la configuración y a las características para la cual fue diseñado cada aeronave en particular. La RAC 121 en su capítulo G define performance como el conjunto de capacidades de una aeronave según el objetivo primordial para el cual ha sido diseñado. Estas capacidades, por supuesto, afectan y ponen límite a elementos como velocidad mínima y máxima, el techo máximo de alcance de la aeronave, la velocidad máxima de ascenso, el alcance máximo de la aeronave, el consumo de combustible y, por supuesto, las distancias necesarias para despegue y aterrizaje, así como la carga útil de la aeronave y otras condiciones más. Es por eso que cada aeronave está diseñada con una finalidad y un propósito específico. Tanto es así que en esto influye inclusive el tipo de alas que posee, el tipo de empenaje, la cantidad y el tipo de motores, si es motor turbohélice, si es motor jet, y todas esas condiciones van a influir en el performance y tienen que ver con el diseño para el cual está hecho la aeronave o para el cual fue precisamente, valga la redundancia, diseñada la aeronave. Tenemos aquí entonces diferentes modelos de aeronaves donde podemos ver diferentes características y diferentes condiciones de performance. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio de la masa y performance en cuanto al despachador de vuelo, que es el que nos compete en este caso particular? En primer lugar, la finalidad de este estudio es determinar el rendimiento de esa aeronave y, por supuesto, que está sujeto a una serie de condiciones que limitan tanto la capacidad de carga de la aeronave y las condiciones bajo las cuales puede operar, ya sea porque el aeropuerto tenga una pista más o menos larga, porque haya condiciones atmosféricas adversas o no que limiten la operación de esa aeronave. No es lo mismo el sitio donde puede despegar una Cessna o un Learjet que donde puede despegar un Airbus y donde puede aterrizar un Airbus. Entonces, tanto en primer lugar, para eso debemos considerar la masa o el peso a la cual está, que posee esa aeronave en particular. Es necesario calcular el peso y calcular cuánta carga útil podemos en un momento determinado montar en esa aeronave y, por supuesto, calcular el centro de gravedad para determinar y verificar que no haya ninguna condición insegura y que afecte la operatividad o la operación de ese avión y que pueda generar un accidente o un incidente de vuelo. A tal efecto, existen una serie de factores que afectan a la seguridad operacional. Y en primer lugar, tenemos que están los factores humanos. Y es una de las razones de las primeras investigaciones y de las primeras razones que generan un accidente aéreo. Los factores humanos son estudiados ampliamente por la seguridad operacional en la aviación a nivel mundial porque es uno de los principales factores de accidente aéreo. Estos factores pueden ser
fatiga de personal, problemas de comunicación, sobre todo en cuanto al idioma, y está comprobado que la falta de comunicación, el no entender el idioma inglés, es una de las razones principales para que ocurran accidentes aéreos. Debemos recordar que el idioma inglés es el idioma internacional de seguridad operacional. Igualmente, las relaciones interpersonales, el clima organizacional de una organización de operaciones aéreas, la motivación del personal, un personal bien motivado, bueno, incurre en menos riesgo y en menos accidentes. La capacitación y el estrés laboral, por eso es que hay unas especializaciones, unas especialidades que conocemos ya que están sometidos bajo mucho estrés y que debemos rotar constantemente y darle tiempo de descanso necesario para que recuperen y puedan trabajar bajo seguridad, bajo condiciones de operaciones seguras. Y por supuesto las condiciones laborales afectan el factor humano. El otro factor que afecta a la seguridad operacional, por supuesto, el factor técnico, los factores técnicos, tales como el poseer o usar las herramientas y equipos adecuados, conocer y saber cuáles son esas herramientas y equipos que necesito para hacer mantenimiento, para cargar una aeronave, para hacer cualquier operación en la aeronave, la capacitación y actualización del personal, y es por eso que la OASI establece siempre mantener al personal actualizado en la capacitación técnica. La seguridad operacional, el SMS, es una herramienta que debe poseer toda organización, ya sea de operación o de mantenimiento aeronáutico, las actualizaciones de manuales, directrices y regulaciones, la seguridad e higiene debe estar presente siempre a través de, en el caso de Venezuela, a través de la LOXIMAP, y el uso de los equipos de protección personal y, por supuesto, un correcto soporte logístico en las operaciones. Y por último, tenemos los factores externos que no son menos importantes, son de gran importancia a la hora de el performance y de la ejecución de un vuelo seguro, tales como las condiciones meteorológicas y las características y condiciones del aeropuerto, el tipo de aeropuerto, el tipo de pista que posee el aeropuerto, la inspección de FOD, de inspección de objetos extraños en pista, son situaciones que afectan la seguridad operacional y que debemos estar pendientes. Igualmente es necesario la verificación de prevuelo por los operadores de servicio, en este caso a través de los servicios para la navegación aérea, y es necesario que los operadores de servicio de la aeronave verifiquen y comprueben unos ciertos parámetros tales como son el estado del tiempo, las condiciones meteorológicas a través de los informes meteorológicos como el META, el SPECI, TAFO, todo esto a través de los notas específicos en para verificar estas condiciones. Igualmente, a través de los servicios de navegación aérea podemos obtener información sobre el campo y la pista, el tipo de pista, la condición de pista, y es necesario que el despachador de vuelo tenga y tome en cuenta el origen y destino del vuelo, las limitaciones y obstáculos a los cuales está sometido el aeropuerto, y por último el tráfico aéreo, tanto los procedimientos de frecuencia como los planes de vuelo y los niveles de vuelo, tanto de rutas normal como alterna. Bien, con esto culminamos la asignatura, la clase del tema de hoy. Nos veremos en la próxima clase. Gracias por su atención.